Montesquieu, o también conocido como Charles Louis II, barón de la Brie y de Montesquieu. Nació el 18 de enero de 1689, cerca de Burdeos, de Francia, y falleció el 10 de febrero de 1755 en París a los 66 años de edad. Algunas obras de él fueron reflexiones sobre la monarquía universal, reflexiones sobre las causas de la grandeza y la decadencia de los romanos, y su obra más conocida, El espíritu de las leyes. El papel que él jugó fue en la Ilustración. Continuó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad y escribió un relato de sus viajes tan interesantes como cualquier otro del siglo XVIII. Montesquieu fue un pensador clave en la Ilustración, conocido por la teoría la separación de leyes, que influyó en la estructura de los sistemas democráticos modernos. Para Montesquieu, las formas de gobierno eran cuatro: despotismo, monarquía, oligarquía y democracia. En el libro del espíritu de las leyes se detallan las distintas formas de gobierno. A partir de eso pone un referente para comprender la política, la organización gubernamental y la necesidad de fortalecer las instituciones legales y políticas que debían crear un contrapeso a la voluntad. Retomando del tema de los cuatro poderes, el despotismo era el poder que reside en una sola persona, quien gobernaba de modo tiránico. La ley no es más por la voluntad propia que despota, por lo que el pueblo vive según de las ocurrencias y caprichos de aquel regente. No existe institución que puedan rebatir las directrices de los gobiernos. El gobernante de esa naturaleza es profundamente ilegítimo, de acuerdo con Montesquieu, y por supuesto no es deseable. La monarquía o el gobierno monárquico también se reside en una sola persona, pero esta rige por leyes. Además, en este tipo de gobierno existen poderes intermedios, pero subordinados al del monarca, tales como la nobleza o el clero. También un avance respecto al despótico, pues existen leyes al poder absoluto. Las leyes establecen lo que es justo y lo que no desde el marco legal. Así se regula la vida pública. De acuerdo con Montesquieu, su problema es que pueden convertir en gobiernos despóticos, desear que su poder se amplíe e intentar modificar la ley para cumplir sus caprichos. La oligarquía es aquella que el gobierno está en manos de un grupo, la nobleza, que legisla y dice Montesquieu que es deseable en dichos gobiernos que se tomen la consideración de la voz popular para algunos de los asuntos públicos. Además, este tipo de gobiernos, los regentes no tienen el derecho de heredar sus puestos, como se ocurría en la monarquía y en el gobierno despótico. Además, Montesquieu afirma que la oligarquía es un punto intermedio entre la monarquía y la democracia. La democracia es el poder que permite que los pobladores elijan a sus representantes, sean a la vez súbditos y soberanos. Los representantes de una república democrática se rigen por leyes e instituciones legales. Además, existen contrapesos al poder del gobierno, tales como el poder legislativo, se encuentran subordinados al poder del ejecutivo. En este gobierno, el representante del poder soberano del pueblo está obligado a hacer valer la voluntad popular, en la medida que éste sea representante de la voluntad popular y se obra procurando el bienestar social. No lo hagan con la intención de tener un beneficio personal. ¿Cómo nos sirve lo que Montesquieu nos enseñó? De acuerdo a varias investigaciones, hay constituciones modernas,
como en países como México, Estados Unidos y Francia, que estructuran su gobierno siguiendo su modelo, es decir, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. También organismos autónomos, intenciones como tribunales contra los derechos, que reflejan su influencia. Aquí en México lo podemos ver como la Constitución de México. Y por último, los debates políticos, que, que en la actualidad se siguen viendo en el poder legislativo, cuando un grupo de personas ponen al aire su pensamiento para poder crear nuevas leyes que defiendan al pueblo. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia, actualmente en Kaliningrado, Rusia. Era hijo de John George Kant, un armero alemán, y Anna Regina Ruther. Creció en un ambiente de estricta devoción religiosa. Estudió en el Collegium Fredericianum y luego en la Universidad de Königsberg, donde se enfocó principalmente en lo que era la física y matemática. Fue profesor en la Universidad de Königsberg y donde impartió lógica y metafísica. Principales obras, la que más destaca entre las que se mencionan es la crítica de la razón pura, pero hay que mencionar el de la crítica de la razón práctica, crítica del juicio, entre otras obras que llega a destacar de Immanuel Kant. Este falleció el 12 de febrero de 1804 en Königsberg, Prusia, su lugar de origen. Kant creyó que la tarea de un filósofo era hacer una crítica a la razón pura, para así poder resolver el conflicto entre el dogmatismo racional y el escepticismo empirista. Según esta teoría, lo único que se puede conocer por los fenómenos, siendo así la cosa un noumeno incognoscible para el sujeto. El noumeno es como una realidad que existe independiente a nuestra percepción. Según Kant, existen dos juicios. El primero es los juicios analíticos, o también conocidos como explicativos. Estos consisten en que el predicado no añade al sujeto, solo lo explica en sí, aunque de igual manera existen dos modos de verificar los juicios, para saber si es un juicio analítico o si es un juicio sintético. En el caso de para verificar si es un juicio analítico, se usa el a priori. En este se ve que se pueda formular de manera independiente a las experiencias. El siguiente juicio es el juicio sintético, o también conocido como extensivos. En este juicio se le agrega más información de la que ya se conoce al predicado antes mencionado. En este se usa un método a posteriori, ya que pues en este se adquiere mediante la experiencia o de lo que ya conoce la persona. ¿Cómo vemos o percibimos en la actualidad la percepción de Kant? Y es que lo podemos percibir en la interpretación de la realidad. Y es que dos personas o más pueden llegar a ver la misma situación en el mismo tiempo, pero pero lo pueden interpretar de otra manera. O igual en la percepción del tiempo, las sensaciones del tiempo pueden variar, si lo podemos sentir más rápido si estamos ocupados, o más lento si estamos aburridos o no nos interesa lo que está pasando.
René Descartes nació el 31 de marzo en Le en Touraine, Francia, hoy llamada Descartes en su honor. Era hijo de Joaquim Descartes, consejero del Parlamento de Bretaña, y Jean Brouchard. Estudió en el Collège de Flèche, una escuela jesuita donde aprendió filosofía escolástica y matemáticas. Obtuvo el título de bachiller y licenciado en Derecho en la Universidad de Poitiers en 1616, aunque nunca ejerció como abogado. Falleció el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia, probablemente por neumonía. Corriente de pensamiento: racionalismo. Descartes es considerado el padre del racionalismo, una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente del conocimiento. Según su método, para llegar a verdades indudables, primero se debe dudar de todo lo que no tenga una base absolutamente clara y evidente. De este proceso surgió su célebre frase: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Para alcanzar el conocimiento verdadero, Descartes desarrolló el método cartesiano, basado en 4 reglas. 1. Dudar de todo aquello que no sea evidente. 2. Dividir los problemas en partes más simples. 3. Ordenar los pensamientos de lo más sencillo a lo más complejo. Y 4. Revisar y comprobar para asegurarse de que no hay errores. Su pensamiento tuvo gran impacto en la filosofía y la ciencia, promoviendo el uso de la lógica y el pensamiento estructurado para analizar el mundo. Ejemplos de aplicación en la vida cotidiana. Toma de decisiones racionales. Antes de aceptar una idea o tomar una decisión, es útil analizarla críticamente, buscando fundamentos sólidos en lugar de basarse solo en opiniones o creencias. Método científico. La ciencia moderna sigue el enfoque cartesiano, al basarse en la observación, el análisis y la comprobación de hipótesis mediante la razón. Solución de problemas. Resolver un problema matemático o estructurar un argumento lógico sigue la idea de Descartes de basarse en principios claros y organizados. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli nació el 3 de mayo de 1469 en una pequeña localidad cercana a Florencia. En 1506 comenzó a trabajar en la delegación frente a la corte de Julio II y poco tiempo después fue nombrado canciller de los 9 oficiales de la milicia florentina. Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política moderna debido a que su enfoque pragmático sobre el poder y el gobierno. Tras la restauración de los Medici en Florencia en 1512, fue destituido y encarcelado brevemente. Luego, en su exilio, escribió su obra más leída en el mundo, El Príncipe. Falleció a los 58 años de edad en Florencia, el 21 de junio de 1527 a causa de una peritonitis, inflamación súbita del peritoneo. Una frase que se le atribuye a Nicolás Maquiavelo es el fin que justifica a los medios. Corriente de pensamiento: realismo político. Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política moderna porque rompió con la tradición idealista de su tiempo, que veía el poder desde una perspectiva moral o religiosa. En su obra más famosa, El Príncipe, 1512, plantea que en circunstancias y acciones debe realizar y evitar los príncipes, incluso si eso implica usar la fuerza, el engaño o actuar inmoralmente. Una de ellas es que los príncipes no deben buscar el bien, sino tener la intención de mantenerse en el gobierno. Maquiavelo no se enfocó en cómo debía ser un buen gobierno, según principios éticos, sino en cómo funciona realmente el poder en la práctica, basándose en la experiencia y la historia. Su pensamiento político es pragmático y acorde a los cambios profundos de la modernidad, dejando de lado la moral y la religión en la administración del Estado. Ejemplos de aplicación en la vida cotidiana. Toma de decisiones estratégicas. En el trabajo y la vida personal, muchas personas aplican el principio maquiavélico de evaluar las circunstancias y actuar según lo que sea más conveniente, sin dejarse llevar únicamente por la moral o la emoción. Gestión de relaciones. La idea de que es mejor ser temido que amado se traduce en cómo algunas personas manejan su autoridad en el ámbito laboral o social, buscando respeto antes que afecto. Adaptabilidad y pragmatismo. Maquiavelo enfatizaba la importancia de la virtud
habilidad y astucia para aprovechar las oportunidades, fortuna. En la actualidad, esto se refleja en la capacidad de adaptación a cambios en el mercado laboral o en la vida personal. Influencia en la política contemporánea. El pragmatismo en el gobierno. Los líderes deben actuar según las circunstancias, sin apegarse estrictamente a principios morales si estos comprometen la estabilidad del Estado. El uso de la fuerza y el engaño. En política, la imagen y la percepción pública son fundamentales y los gobernantes deben saber cuándo aplicar medidas duras para mantener el control. La importancia de la fortuna y virtud. Maquiavelo argumentaba que el éxito político depende tanto de la habilidad del líder, virtud, como de las oportunidades que se le presentan, fortuna. Nicolás Maquiavelo, 1469 a 1527. Fue un canciller diplomático de la República Florentino en 1512. Era un pensador, escritor y filósofo del Renacimiento italiano que fluyó de manera decisiva en el pensamiento occidental. También tuvo el interés de estudiar y conocer la actividad política porque a eso se dedicaba. Montesquieu, de 1689 a 1755, se le reconoce principalmente por una de las publicaciones de una obra, El espíritu de las leyes, que fue resultado a una larga carrera de la corte y los salones franceses, que se llama El libro del espíritu de las leyes, que se detallan en las distintas formas de gobierno. A partir de la publicación, se convirtió en una referencia para comprender la política y la organización y la necesidad. René Descartes, 1596 a 1650. Fue un matemático, científico naturalista y filósofo francés, más conocido por su célebre frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. Publicó obras sobre óptica, geometría de coordenadas, fisiología y cosmología, aunque mejor se le recuerda es como padre de la filosofía moderna. Descartes puso en duda todo lo que sabía y en lo general cualquier cosa que pudiera creer, incluyendo su propia existencia. Montesquieu, de 1689 a 1755, se le reconoce principalmente por una de las publicaciones de una obra, El espíritu de las leyes, que fue resultado a una larga carrera de la corte y los salones franceses, que se llama El libro del espíritu de las leyes, que se detallan en las distintas formas de gobierno. A partir de la publicación, se convirtió en una referencia para comprender la política y la organización y la necesidad. Entonces, dice Montesquieu que una de las democracias es una de las formas superior del gobierno, en tanto que evita a una de la sola persona dicte el destino de una nación si sabemos que solo somos seres humanos. Son proclives a buscar del poder al ser intolerantes, ambiciosas e injustas. Entonces, el mejor gobierno deberá dividir dicho poder, a dar cualidades distintas, instituciones para que sirvan de a contrapeso a quienes desean buscar su poder. Tenemos 4 leyes, pero entre ellas la democracia es una de las más que tienen peso entre unas de las que siguen. Manuel Kant vivió entre 1724 y 1804, durante
surge antológico de las interpretaciones de la razón, de racionalismo y empirismo. Igual, para decir la metafísica es posible o no como la ciencia, primero hay que precisar qué condiciones debe de reunir un conocimiento para que él sea científico, como la ciencia. Igual como la ciencia consiste en juicios, entonces el problema que pasa a ser cómo deben de ser los juicios científicos y cuáles son las condiciones los que hacen posible. Los juicios pueden ser analíticos y sintéticos. Los juicios analíticos, también llamados explicativos, son aquellos cuales el predicado no añade nada al sujeto. Por lo contrario, el juicio sintético, también llamado extensivo, el predicado se añade a algo o nuevo objeto. De igual manera, existen dos modos de verificación para ambos juicios. Los juicios analíticos se verifican a priori, pues igual de alguna forma se pueden formular independientemente la expresión, mientras los juicios sintéticos se verifican a posteriori, ya que solo es uno posible mediante la expresión.